Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos que nos escuchan en tu programa Mi alma tiene sed de Dios, el cual ha sido de mucha bendición para el cuerpo de Cristo. Sabemos que se oye no solo en Guatemala, se oye ahora en muchas partes del mundo, gloria a Dios, porque el objetivo es bendecir al cuerpo de Cristo. Mi nombre es Sergio Argueta y es un privilegio, un honor para mí y a la vez una responsabilidad también estar aquí delante de ustedes exponiendo la palabra, agradeciéndoles su sintonía y permitirnos entrar a la intimidad de su hogar o en su trabajo, o si va en el vehículo o donde quiera que usted esté. Es una bendición poder llegar ahí y poder ser edificados juntamente, hermanos, por medio del Espíritu Santo, quien nos enseña, quien nos ministra, y sea Él el Señor, nuestro Padre Celestial, que sea glorificado en todo, ya sea que haya pruebas, que haya escasez, que haya limitaciones, que haya angustia por cualquier aflicción. El Señor es poderoso y sabe guardarnos, porque Él no ha perdido el control de su iglesia. Al contrario, va a ser vencedora sobre todo, sobre toda potestad, principados. El Señor va a honrarla y la va a exaltar y va a ser admiración de muchos pueblos. Una iglesia que había sido menospreciada y despreciada, pero que el Señor ha levantado bandera y ha levantado su nombre. Así que damos gracias a Dios por este espacio de radio. Tenemos Mi alma tiene sed de Dios, pidiendo al Señor que sea una bendición siempre para cada uno de ustedes. Amén. Pues mis hermanos, en esta ocasión queremos compartir un tema que se llama del desprecio a la honra. Es algo muy especial, como el Señor de la nada hace algo valioso, algo precioso. Y ahí estamos nosotros en ese plan. Para ello quiero que me acompañe a una cita que es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28, el cual dice así. Voy a leer el 26. Dice: pues consideren, hermanos, dice, su llamamiento. Mira, hermano, nosotros tenemos un llamado primero, pero cuando dice consideren, nos invita a una reflexión sobre ese llamado y lo viene explicando a continuación. Dice: no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mire, por eso dice consideren el llamado, porque algunos no somos de ese grupo, mejor dicho, la mayoría. Dice: no hubo muchos sabios, dice, conforme a la carne. Se refiere a preparación, se refiere a de repente estudios o destacar en algún área de la vida con sabiduría. No se refiere, se refiere a esos, que de esos son muy poquitos. Y dice, ni muchos poderosos, ¿verdad? Aquellas personas de una gran influencia, ya sea política, social, económicamente en una sociedad, ni muchos nobles, es decir, no todos son de sangre azul, en pocas palabras, entre ustedes. Entonces reconsideren el llamado. ¿A quién les llamó? Ese llamado, ¿a quién Dios puso la mirada? Dice, sino que Dios ha escogido, y ahí viene
lo interesante es donde entramos casi todos. Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil, dice, y despreciado del mundo. Entonces, solo ahí llevamos 4 cosas que nos califican como éramos. Y falta una quinta. Lo que no es, para anular, dice, lo que es. Y mi hermano, nosotros no éramos pueblo. Nos llamaban perrillos, gentiles, los de Israel. Y ellos sí se creían algo. Sí, de hecho, son el pueblo escogido del Señor. Ahorita están sin la visitación de Dios, porque dice que su casa les fue dejada desierta. Pero no, Dios no lo ha descuidado. Pero nosotros tenemos ahora una mayor bendición, porque tenemos al Hijo, el heredero de todo, y nos ha constituido herederos igual que a Él. Entonces, mire el currículum que describe lo que éramos. Ahora, ¿para qué el Señor nos escogió, hermanos? ¿Para seguir siendo lo que éramos? Definitivamente no. Tiene que haber una transformación por medio de la obra y del ministerio del Espíritu Santo en nosotros, su iglesia, en nosotros su pueblo, en nosotros su cuerpo. Tiene que haber, para dejar lo que éramos. No podemos seguir caminando en la necedad del mundo, en lo que conocemos, porque lo del Señor en nosotros es todo nuevo. Por eso dice las buenas nuevas. Ese es el Evangelio, traer una forma de vida, un reino que no estaba en nosotros, y hacernos parte de ese reino por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de su salvación, la cual tenemos que estar seguros y certificados en nuestro espíritu de que somos salvos. ¿Tenemos esa seguridad? Amén. ¿No la tenemos? Pues acerquémonos confiadamente al Señor a pedirle misericordia y que nos haga nacer de nuevo, que seamos una nueva creación, y bauticémonos si no hemos pasado esa experiencia, si no hay esa seguridad en tu corazón. Pero si la hay, entonces el Señor nos lleva por medio de su Espíritu Santo a que dejemos lo que éramos o todavía seguimos siendo, ¿verdad? Si somos necios, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque no le conviene, ¿verdad? Porque se siente bien siguiendo en su necedad, caminar en las tinieblas, en su pecado. Y Dios le viene hablando. Entonces, tenemos que dejar eso. Luego, dice, para avergonzar a los sabios. Pero resulta que hay mucho hijo de Dios, que el que está siendo avergonzado es Él. Porque sus decisiones, su necedad, la necedad de su corazón, lo hacen ser no un digno representante, no un digno embajador de la obra de Dios, de lo que Dios puede hacer en una persona. Pero gracias a Dios por aquellos que sí se dejan, ¿verdad? Y eso queremos ser. Entonces dice, y Dios ha escogido, dice, lo débil del mundo. Porque mira, hermano, no todos son poderosos, ¿verdad? Es decir, tienen una influencia grande, puede ser que hasta sea insignificante según el mundo. Y a eso le llama débil. Pero eso débil, Dios lo va a transformar y va a ser poderoso en el nombre de Jesús. Y la unción del Espíritu Santo que Dios envió por medio del Espíritu Santo a nosotros, cuando creemos en Él, en ese bautismo, en la manifestación de hablar en otras lenguas, viene a llenarnos por primera vez de ese poder de Dios para ir venciendo lo débil en nuestras debilidades. Por eso dice Pablo, me gozaré más en mis debilidades, porque donde soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios ahí se perfecciona, y eso va a hacer que otros admiren, no a ti, sino la obra de Dios en ti. Y luego dice,
También Dios ha escogido lo vil, lo despreciable. Lo vil es aquella maldad que todavía hay en nosotros, que nos hace dar un mal testimonio. Y eso es lo que el Señor viene a cambiar. Dice, es algo, una persona infame, que falta o corresponde mal a la confianza que en ella se pone. Eso es un vil, fíjense, ¿no? Esos defraudamientos que a veces damos y no nos arrepentimos. Eso se llama una infamia, es un indigno. Pero dice el Señor en su palabra que lo que no era digno, Él lo convierte en digno. Entonces vivamos dignamente, ya no en la vileza en la que caminábamos, en esa maldad, en ese defraudamiento a la confianza que muchas veces nos dieron personas, pero les quedamos mal. Para empezar, a nuestros padres, o un esposo a una esposa, o una esposa a un esposo, o un padre a un hijo, lo defraudó y le pagó mal, o un hijo a un padre. Mi hermano, qué tremendo lo que somos, lo que éramos, mejor dicho, pero eso escogió el Señor. Y dice, y lo despreciado del mundo, lo que no es, para avergonzar lo despreciado es aquello insignificante. Eso se desprecia, no tiene valor. Tal vez alguien se siente así, o se había sentido así en el mundo, o así nos sentíamos varios. Pero vino el Señor por medio de su Hijo Jesucristo y nos mostró lo que valemos, para que ya no sigamos siendo eso, porque ya sabemos lo que somos ahora. Entonces, y otra cosa, que seamos despreciables. No es lo mismo ser despreciable que ser despreciable. Ser despreciable es la forma como nosotros ofendemos y nos hacemos odiosos a otros. Les hacemos una injusticia. Que no seamos eso nosotros para nuestros hijos. Que no seamos eso nosotros para nuestros padres. Que no seamos eso nosotros para nuestra esposa. Hermano, eso es lo que viene a quitar el Señor. Y luego dice, lo que no es. Ahí está hablando del ser. No éramos nada. Sin el Señor nosotros no somos nada, ni nadie. Para anular lo que se cree algo. Y eso es lo que, la obra maravillosa que Dios va a hacer. Pero tiene que haber una participación nuestra en ir dejando eso, dejándonos convencer, domar o dominar por el Espíritu Santo. Porque nos viene a convencer de todo eso de lo que éramos, para que lo dejemos. Pero mire, de cada uno de esos es un tema que, si Dios lo permite, cada jueves vamos a ir abordando, de lo que no es para hacer algo que es. Y específicamente hoy, en esta ocasión, vamos a hablar del desprecio. Porque lo contrario del desprecio es la honra. ¿Sí? Lo contrario de lo necio es lo sabio. Lo contrario de lo débil es lo fuerte. Lo contrario de lo vil es lo precioso, lo que vale, lo que se valora, porque lo precioso es algo que tiene precio, que ahí es a donde el Señor nos quiere llevar. Entonces, pero en esta ocasión vamos a hablar del desprecio a la honra, que es lo contrario al desprecio, la honra. Y de último, después de esta serie de temas que vamos a hablar en base a este versículo, es lo que no es. ¿Qué va a ser de lo que no es Dios? ¿Qué es lo que va a hacer de lo que Él se va a sentir? Podríamos decir la palabra orgulloso, pero Dios no es orgulloso, sino que satisfecho. ¿De qué se va a sentir el satisfecho? De presentarnos como lo quería hacer Asuero, el rey Asuero, con Vasti. La quería presentar, era su, como quien dice, su corona, era Vasti, pero ella no quiso ser cambiada. Pero hubo una que sí quiso, que no, ni siquiera era digna, pero fue llamada. En la convocatoria que hicieron, ella se presentó, y como el Señor la fue llevando, la fue cambiando, la fue transformando por medio de los eunucos, hasta que el rey se enamoró de ella. Entonces, eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Bendita la obra
del Espíritu Santo en nuestra vida, y aquel que se deja es bienaventurado, para no seguir siendo lo que era o lo que todavía es. Entonces, entendiendo un poco y poniendo esa base sobre lo que queremos ir hablando y lo que queremos ir comentando para ser edificados, veamos un poquito el desprecio. Entonces, y yo buscaba un ejemplo, porque con ejemplo se entiende mejor en la palabra. ¿Quién podría ser un ejemplo de desprecio? Sabemos que el máximo ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice la palabra, que Él fue menospreciado. Pero vamos a hablar ahorita de un hombre, poniendo ahí un poquito en la mesa el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque después vamos a cerrar ahí con su ejemplo. Hablemos de un hombre que fue despreciado considerablemente, y es David. Fíjense que David, cuando el Señor le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí a bendecir a uno de su descendencia, porque él iba a ser el próximo rey en lugar de Saúl, que todos conocemos la historia de cómo él fue desobediente y se apartó del consejo del Señor por medio de Samuel. Entonces se acerca a la casa de Isaí, y él va con la redoma, ¿verdad?, para ungir el cuerno. Llena tu cuerno de aceite y ve, dice, te enviaré, 1 Samuel 16:1, a Isaí, al de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Miren, qué diferente es. Saúl fue un rey para el pueblo, pero no era el rey del agrado de Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, porque podemos estar poniendo un rey en nuestra vida que Dios no se agrada. Él quiere ser nuestro rey. Sí, por eso dice el Señor, me he escogido un rey para mí. ¿Verdad? Ese va a ser mi voluntad para gobernar a mi pueblo. Y ya lo tenemos, ¿verdad? No tenemos que estar buscando otro, ni poniendo nuestra esperanza en los hombres para resolver situaciones de este mundo. No, hermano, el reino ya está puesto en nuestro corazón, y hay un rey, es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y va a ser rey sobre todo el sistema. No podemos ahorita arreglar el sistema poniendo nuestra esperanza en hombres, y en hombres que de verdad sí han sido temerosos de Dios, pero que ese no es su lugar ahorita. No es, hermano. Lo que está determinado por Dios ya está. Quien quede, de eso no va a cambiar los planes del Señor para su pueblo. Entonces nuestra esperanza y nuestro rey sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. En eso anclémonos, venga lo que venga, hermano, y en eso enseñemos a nuestros hijos. Bueno, entonces dice le dice el Señor, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hermanos he escogido un rey para mí. Miren, al que Él escogió, a Él lo ungió. Fue nuestro Señor Jesucristo. Hay hombres que están ungiendo a otros hombres para decirles, sos nuestro rey, y profetizando. Eso no es de Dios, hermanos. Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Bueno, voy a adelantar un poquito. Así Isaí hizo pasar a siete de sus hijos, porque habían preparado mesa, habían preparado un banquete. Y qué tremendo, porque el que Dios había escogido no lo habían invitado los hombres. El que Dios había escogido no lo habían invitado los hombres. Y a veces los hombres se equivocan ungiendo a otros hombres. Y por eso le dice el Señor a Samuel, tú has visto la apariencia del que tienes enfrente, su porte, pero yo veo el corazón, y a ese no escogido. Y al que menos pensaban, hermanos, fue el que lo ungió, David, figura de nuestro Señor Jesucristo, despreciado,
ni siquiera invitado, porque le pregunta a Isaí, Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor, dice. Mire, es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Dice que era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Yo creo que ni Samuel lo creía, hermano, porque le parecía mejor los otros. Pero es el corazón el que Dios ve. Entonces Samuel tomó el cuerno, ya habiendo sido dirigido por el Señor con toda autoridad, con toda propiedad, dice, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor, y eso es lo que me impacta a mí, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Estoy leyendo el versículo 13 del capítulo 16 de 1 de Samuel. Hermano, esa unción que vino sobre David ya no se detuvo en David. Poderosamente vino sobre él, dice. Hermano, David ya no fue el mismo desde ese día. Desde ese día, David ya no fue el mismo. Y ya no se detuvo la unción. Lo llevó de victoria en victoria, venciendo desprecios, venciendo batallas del Señor, buscando agradar a Dios. Le falló, sí es cierto, pero no dejó de reconocer sus fallas, porque eso es lo que hace un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Sabe que se ha equivocado, no puede seguir lastimando a los demás, no puede seguir complaciéndose en el pecado. Dios le manda mensajeros, Dios le habla, y entonces lo convence y lo levanta para aquel que se arrepiente. Entonces ahí vemos un ejemplo de uno de los tantos menosprecios que sufrió David desde niño, porque ahí era un niño. Pero si vemos más citas, hermano, los menospreciaban sus hermanos. Cuando llegó al campo de batalla y su padre le dijo, lleva unos quesos y unos panes para tus hermanos y tráeme un reporte de cómo están ellos. Y David se presentó y oyó cuando en el frente de batalla se acercó Goliat. Eso está en el capítulo 17, versículo 26. Y David pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Yo me imagino que le ha de haber venido aquella unción con la cual, por medio del aceite que derramaron en él como figura, haber sentido ese ardor y ese celo del Señor por su pueblo, de ver que estaba siendo avergonzado. Y el pueblo respondió, según que así es, dice, ¿quién es ese filisteo para desafiar? Dice, y el pueblo le respondió según aquella palabra, así se hará al hombre que lo mate, porque le habían dicho anteriormente que el rey, que era Saúl, iba a dar a su hija a aquel que venciera. Pero Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira y le dijo, ¿por qué has descendido? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Miren cómo lo recibe. Lo despreció, habiendo sido ungido en medio de ellos. Si ellos se dieron cuenta cuando lo fueron a ungir. ¿Y qué oración habrá hecho Samuel? No está ahí narrada, pero me imagino que hablaba palabras proféticas sobre él de parte de Dios. Pero David no le hizo caso. No le puso corazón a esas palabras. Eso debe hacer el que está siendo atacado en desprecio, hermano. No ponerle oídos, porque no es de Dios, ¿verdad? Y entonces ese es un ejemplo más del desprecio que sufrió David. Goliat lo mismo, lo menospreció. Saúl fue otro ejemplo. Cuántas veces lo quiso matar, lo engañó, no le dio la hija que le tocaba.
sino que todavía lo puso a prueba porque quería que lo mataran, que 200 prepucios por la que él se amaba, que era Mical lo amaba. El mismo David, de tanto, llegó hasta creer él que él también era despreciable, ¿verdad? Él mismo, porque a veces de tanto insistir el desprecio en un hogar hacia un niño, hermano, se lo cree. Si se lo cree uno de adulto cuando se lo dicen otras personas afuera, y hasta que reacciona y dice, no, ¿qué estoy haciendo? Cuanto más un niño que tiene en alto a un padre o una madre, que son sus únicos fuente de seguridad, fuente de amor, y lo desprecian. Y cada falla o se burlan, hermano, ese niño crece sin valor, ¿verdad? Entonces David llegó a un punto que dijo, ¿quién soy yo para merecer la hija del rey? Soy un perro muerto, dijo. Veamos 1 Samuel 18:23. Ya la estaba creyendo David, ¿verdad? Bueno, y es que miraba la casa del rey, porque ahí estuvo un tiempo, y decía, así que los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oído de David, ¿verdad? Esas palabras donde dijo que el que consiguiera 200 filisteos será a David, que será su yerno, porque en el 18:21 dice, y Saúl se dijo, se la daré para que le sirva de lazo. Miren con qué intención le iba a dar a su hija, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez, serás mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos, hablen en secreto a David y díganle, el rey se deleita en ti y todos sus siervos te aman, ahora pues sé yerno del rey. Así que los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oído de David, pero David dijo, ¿les parece poco cosa llegar a ser yernos del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Mire el concepto que tenía él. Por supuesto que cuando dijo pobre estaba pensando en la dote, ¿verdad? ¿Qué me pedirá el rey? Pero los siervos de Saúl le dijeron conforme a estas palabras. Entonces el rey dijo, no sea dote alguna, dijo él por lo pobre lo haber dicho, sino siempre pucio de los filisteos. Entonces, pero dice pobre y de poca estima. Ya él se sentía así. Entonces, esa era la situación de David. Incluso el mismo rey, hasta su misma hija despreciaba, no digamos alguien ajeno a su casa, ¿verdad? Como David. Y podemos ver que también lo despreció su hijo Absalón, lo despreció Nabal, lo despreció Simei, Seba, en fin, varias personas. Pero eso no lo detuvo a David, porque como decía al principio, la unción que Dios puso en él no se detuvo poderosamente hasta sus últimos días, hermano. Y eso es lo que debemos de permitir nosotros, que venga la unción del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo, y esa unción no se va a detener hasta tus últimos días. El evangelio que vas a vivir va a ser diferente. Ahora hablemos de la honra de David. Por eso le digo, lo vamos a retratar muy resumidamente por causa del tiempo. Pero en 2 Samuel 7, del 8 al 17, ahí está la honra de David. Porque al ver ya todo lo que había pasado, todos los enemigos que había vencido las batallas, cómo Dios peleaba por él, había también superado el pecado que había pasado con Betsabé. Y entonces viene él y tuvo un anhelo, y eso es lo que sucedió en él, ¿verdad? Entonces viene el Señor y le hace ver a David el anhelo que él tiene. Todavía no había pasado lo de Betsabé, no había pasado lo de Betsabé, pero Dios sabía que eso iba a venir, pero que este varón se iba a arrepentir, porque Dios conocía su corazón. Entonces en 2 Samuel 7:1 dice,
que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, le mandó al profeta. Mira, el rey dijo al profeta Natán, o sea, ahí lo tenía. Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en una tienda. Entonces Natán dijo al rey, vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán. Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas. No se había construido un templo antes, hermano, hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con todos los israelitas. Hablé palabra alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo, diciéndoles, ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Y esta es la honra que ahora viene el Señor y le hace a David, después de ver cómo él fue venciendo las batallas del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, o sea, de ahí donde estabas olvidado, entre el monte, yo te fui a sacar. Eso es para que no olvidemos de dónde nos llamó el Señor, hermanos. Lo que leíamos en 1 Corintios 1:28, lo despreciado del mundo. Hermano, ahí donde usted estaba, lo fue a sacar el Señor. Dice, de seguir las ovejas, de ahí te saqué, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Ese fue el principio de su honra. ¿Le costó llegar a ser príncipe? Sí. Hubo que vencer batallas, vencer él mismo, su forma de pensar, de aceptar acerca de él, soportar el menosprecio de muchas personas, otras amadas, otras lejanas, pero igual lo despreciaban. Y le dice el Señor en el 9, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre sobre el nombre de los grandes que hay en la tierra. Miren qué tremendo, hermano. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos, porque hasta en ese entonces, hermano, ya habían conquistado tierra, pero tenían batallas de esos mismos pueblos y no los dejaban asentarse. ¿Cuántos años habían pasado desde que Josué los introdujo en la tierra? Y luego vinieron los jueces y así. Entonces, cuando dice, desde el día, a ti te daré reposo de tus enemigos, el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa a ti. O sea, él le quería edificar al Señor, pero el Señor le dijo, yo te la voy a edificar a ti. ¿Y cuál era la casa que le iba a edificar? Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él le edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Está hablando de Salomón. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así Natán habló a David. ¿Qué le estaba anunciando el Señor ahí? Que de su simiente iba a haber uno, hermano, que se iba a sentar en el trono de David, que iba a reinar, y que el nombre de David iba a ser preservado hasta ese rey, que por eso le llaman a Jesús nuestro Señor el hijo de David, porque de esa descendencia viene.
José y María eran descendientes de David. Entonces vemos cómo el Señor honra a este hombre en medio del pueblo, y cómo lo va a seguir honrando, porque su amor y su devoción era el Señor. Fue venciendo cada batalla, hermano, y ese es un reto para nosotros. Tienes que vencer cada batalla. En este caso estamos hablando del desprecio. Tal vez ya todos los que te despreciaban ya no están, algunos ya se murieron, pero llevas todavía ese desprecio en tu corazón. Y el Señor dice que de ahí te llamó, para que ya no te desprecies, sino que ahora veas la casa que el Señor te está edificando. Tú eres el inicio de esa casa. Si ves para atrás, tal vez no venía bien el linaje o la influencia que traías, o las contaminaciones o la herencia. Pero el Señor dice hasta aquí. Para eso se te apareció, porque en adelante dice que de lo despreciable, dice, llamó el Señor. A veces no entendemos el amor de Dios, hermanos, porque nosotros amamos a alguien que nos gusta, nos gustaron su carácter, su belleza, y nos casamos con esa persona. Pero ¿qué vio el Señor en nosotros si vemos el currículum? No éramos atractivos. Entonces, ¿por qué el Señor nos buscó a nosotros? ¿Por qué se enamoró de nosotros? Yo la única explicación que encuentro es que Él se complace en hacer misericordia, y de lo que no es hacer algo apetecible, algo amable, algo adorable, no adorable, algo amable de amar, algo precioso. Eso es lo que Él se va a sentir satisfecho de presentar a su amada, porque va a decir: miren lo que era y ahora lo que es. Eso es amor, hermano. El amor no es solo un sentimiento, no es solo una ilusión, no, tiene un precio, pero el resultado es precioso. Eso debe sentirse la persona que está con nosotros, si el amor de Cristo ha inundado nuestro corazón. Eso debe sentir la persona que está con nosotros viviendo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Que ese amor los está edificando, los está haciendo acercarse más al Señor. Que ese amor los está cambiando a ellos y los va a vencer, porque el amor de Cristo lo vence aún. Solo el amor nos pudo vencer para cansarnos, pero el verdadero amor sale después del amor ilusión, porque ese amor ilusión no nos costó mucho. El que viene es el que cuesta, ¿verdad? Porque hay que vencer debilidades, hay que vencer necedades, hay que vencer desprecios, hay que vencer la vileza del corazón para hacer lo que no era, hacer lo que es. Eso es el amor, hermano. Tiene un precio, sí, pero también tiene su satisfacción, tiene sus victorias, porque eso debemos de tener nosotros en este caminar. Victorias del Señor, hermano. Viene una prueba, sí, pero vamos a morir en la prueba. No, tenemos que vencerla en el Señor. La confianza debe estar en el Señor. Entonces, aquí podemos ver cómo David venció todo eso. Tal vez tú sufriste bullying, o de algún maestro, o de tus padres, o de algún pastor. De repente sufriste algún desprecio, y te denigraron en valor. Pero el Señor dice que vino el Espíritu de Dios poderosamente sobre nosotros, como vino sobre David. Desde aquel día, dice, en adelante. O sea que nos tiene que llevar el Espíritu de Dios de victoria en victoria. Si no está pasando, revisa tu vida, mi hermano. Si realmente te estás rindiendo al Señor, le estás dando prioridad al Señor, y eso es lo más importante. Así que quiero cerrar nada más con este versículo que está en Filipenses capítulo 2. Aquí lo tengo, y luego oramos por las peticiones. Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros o en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús,
que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Llegándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermano, cerramos con eso. El Señor se humilló y sufrió desprecio, soportó la tentación y la cruz, la humillación, pero dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, al cual nosotros hoy confesamos que Él es el Rey, y dice, y confesamos a Jesús. Dice, y vendrá el día en que se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que en la tierra no se ha doblado toda rodilla, hermano, pero va a llegar el día en que se va a doblar, y ahí vamos a exaltar toda la creación el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nosotros ya doblamos rodillas, porque nos rendimos. Doblar rodillas es humillarse y reconocer a aquel que es el todo y que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gloria a Dios por su palabra, y ahora queremos venir, hermano, y presentarnos delante del Señor para orar por las peticiones de oración. Aquí está enviando oración por sanidad. Dice, por la salud de mi hija Rita, por su operación de rodilla, y mi hija Claudia, por su salud en su matriz, pide una hermana. Oración por la salud de Javier, oración por la salud de Elizabeth, también de Estefan, de Omar, de Gregorio. Adolfo pide oración y restauración de sus órganos. Paola, Andrea, Luby y Carlos piden oración por sanidad. Flor dice oración por la sanidad de Jorge Luis, tiene 80 años, se puso mal, dice, cuando venía de la iglesia. Victoria dice, por quebrantos de salud, tiene 5 años, una niña. También dice Yair, Blanca, Sandra, Sara, Claudia, Lucía, Adriana, Jefferson, Manuel y Mike piden oración por sanidad. Roberto dice, por su salud le diagnosticaron leucemia y está delicada. Roberta se llama. Y también Vitalina, piden oración por Vitalina, por José Antonio y por Guillermo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, poniendo estas necesidades de salud en el cuerpo. Padre Santo, tú has escuchado cada una por nombre, Señor, y pedimos, Señor, misericordia, pedimos tu auxilio, Señor, tu ayuda para visitar estos cuerpos enfermos, Señor. Que tú obres poderosamente, no solo en sus cuerpos, Señor, sino en sus almas, Señor amado. Por hermano que tiene leucemia, Señor, que hagas un milagro en su cuerpo, Señor. Que tu voluntad perfecta sea en él. Igual por esta niña que tiene 5 años también, Señor, te pedimos un milagro para su vida. Y por mi hermano que de 80 años, que se puso mal cuando era de la iglesia, Señor, que se estabilice sus signos vitales, todos sus parámetros del cuerpo, Señor. Favor, Señor, y proveas también, Señor, lo económico, si alguno tiene que ser intervenido quirúrgicamente, también, Señor, provee y restaures, y que haya una restauración, Señor, de su salud en cada uno de ellos. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien pagó por nuestras enfermedades, Señor. Amén. También pedimos oración, Señor, por Gregorio, Yolanda, Byron, Javier, Brian, Yolanda, Carlos. Dice que tienen problemas económicos, piden provisión de trabajo. A Javier le quiere quitar su empleo.
Señor, lo ayude. Y también Carlos dice que quiere vender todo, tal vez tiene producto ahí que no ha vendido. Señor, haz un milagro en cada una de estas vidas, Señor, que mencionamos, y que tu provisión no te detenga, Señor, la ventana de los cielos, Señor. También ministra sus almas, Señor, para que ellos puedan confiar en ti, saber que no están solos, que tú no los has desamparado, porque tú no lo haces, Señor, como nosotros los hombres, sino que tú eres bueno más que nosotros. Gracias, Señor. Desde ya te agradecemos esa provisión que llegará a mis hermanos en el nombre de Jesús. También hay necesidades. Alejandro pide oración por su vida, está metido en cosas malas, dice, está amenazado de muerte. Otro pide oración por su vida, ya que es alcohólico. La familia Alfaro pide oración por salvación de toda la familia. También Yolanda está pasando problemas de violencia, igual que Sebastián. Paola pide oración por su vida y la de su hija, ya que pasan problemas de violencia. Victoria, oración por la vida de sus 3 hijas y su esposo que se encuentran en el extranjero, el esposo. Carlos, por la vida de Giovanni y por su familia. Roger, por su vida, que pueda regresar al Señor. Violeta, por su hijo William Marín, por problemas de vicios. Dice, también piden oración por María Teresa y Nino y a la familia Girón Oliva. También oración por la vida de sus hijos. La familia Pérez dice por la oración de sus hijos Oscar, Héctor y Eugenia y la vida de sus nietos. También piden oración por la vida de Daniel, ya que se dirige a Florida. Gloria, oración por la salvación de sus hijos que se vuelvan a Dios. También piden oración por la familia Castlin. Jocelyn dice oración por Maximilián para que venga salvación a su vida. Vamos a orar por estas necesidades. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos juntamente con mis hermanos que han orado a ti, Señor. Y ellos también han presentado su petición delante de ti, Señor. Los hermanos que mencionamos y que hemos mencionado, Señor, a que tú haga milagros en estas personas y en estas familias, Señor, visitándolos con salvación, que nazcan de nuevo, Señor, que sean nueva creación en ti, Señor, que haya arrepentimiento, Señor, en aquellos que andan alejados o que andan atrapados en vicios o metidos en cosas o en grupos que no convienen, arriesgando su vida, Señor. Te pedimos que tú te reveles en medio de esas tinieblas a cada uno de ellos, Señor, y traiga salvación, traiga sanidad, traiga restauración, Padre. Sabemos que fueron atrapados por engaño del enemigo y están en esas situaciones. Ayúdalos, Padre, en su debilidad y en su pecado, Señor, con arrepentimiento y salvación en el nombre de Jesús. Amén. También Marta pide oración por la restauración de su matrimonio, el esposo que fue infiel, por sus hijos Velvet y Kevin, que seguramente están sufriendo consecuencias, ¿verdad?, del pecado de su padre. Bonifacio, por su vida espiritual. Elizabeth dice por la restauración de su familia, de sus nietos Dylan, Shaina, Josué y Derek. Carlos también por su vida espiritual. También piden oración por familia y matrimonio. Araceli y su familia. Irwin por restauración personal. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por cada una de estas familias y personas, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en este matrimonio de infidelidad, Señor. Padre, que haya un arrepentimiento genuino, que hayan volverse a ti plenamente, Señor, porque en ese pecado primero se apartaron de ti, Señor. Dejaron que se dieron a la carne y no hubo obediencia al Espíritu Santo, Señor. Te pedimos misericordia y restaures este matrimonio, restaures a sus hijos que están siendo afectados. Padre, te pedimos, Señor, por cada una de estas familias, Señor, que haya restauración familiar, restauración de estos hogares, restauración de matrimonios, Padre amado. Todo esto lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.